Hola, hola, y estamos de regreso en La Noche con Marisela Luna. Es un gusto para mí estar con ustedes y poder compartir cada noche un poco del tema de sexualidad. Y aprovechando la que tuvimos la semana pasada y que esto ha generado algunas de las dudas, es que el día de hoy tendremos en dos partes algunas de las resoluciones y que todavía alcanzamos un poco al respecto de seguir hablando de lo que pasó el 8 de marzo, ¿no? Que para empezar, muchas veces en términos de lo que se escucha, de lo que se ve, genera preguntas y que me han hecho varias al respecto de qué es lo que yo opino, desde las cuestiones, por ejemplo, acerca de las manifestaciones, desde qué sí es violencia, qué no es violencia y todas estas cuestiones, digamos, dudas que se van generando. Entonces, vayamos comenzando. Tenemos dos espacios. Te recuerdo que en un rato más me vuelves a ver para contestar algunas de ellas. La primera, que sí me parece que es polémica, ¿no? Que habla al respecto de esta pregunta fue: ¿qué opinas al respecto del daño que se hace muchas veces en las manifestaciones con a propiedad privada, ¿no? Quiero entonces empezar hablando para los que tal vez vayan ubicando algunas de las cosas que van sucediendo. Ya cada vez más se tiene la idea de por qué se hace el daño a las cuestiones de los monumentos o cuestiones gubernamentales, que desde ahí puede ser polémico, pero al menos lo que yo les comento es, esto sí tiene un discurso al respecto, que tiene que ver con el hecho de hacer una protesta al Estado contra las cuestiones de los feminicidios, que estamos hablando de cifras muy altas a nivel de nuestro país, igual que muchas cuestiones al respecto de inseguridad, y que nunca se esclarecen, no les dan seguimiento, no nada, ¿no? Entonces es una manera de protesta y al menos en ese término puedo decir hay un discurso, hay un porqué esto se genera, qué pasa con el daño a las propiedades privadas. Y ahí sí yo lo que comento es y quiero decirlo tal cual desde mí, porque me parece que ahí tenemos diferentes opiniones y además tendríamos que ver casos. Lo que sucede desde la cuestión privada es, yo no encuentro todavía, o yo no lo conozco, ¿no? Que si desde aquí ustedes tienen diferentes opiniones, pues está padre que lo puedan comentar, porque yo no sé un discurso de por qué dañar propiedad privada, porque ahí sí estás dañando a otras personas y no hay un por qué, un para qué. Sin embargo, lo que yo sí recalco es que a mí no me gusta que a raíz de todo esto, digamos, se pierda el mensaje que se está buscando, y que estoy de acuerdo que la violencia no se resuelve con más violencia. Sin embargo, como que comúnmente, y eso sí a mí no me gusta, es que salga esto a relucir más que el término de ir buscando la igualdad o el ir poniendo énfasis en las cuestiones de los feminicidios y que se resuelvan. Y entonces se vuelve el boom el criticar todo lo demás, y desde ahí aparte genera también un tanto de agresión en contra de, y tenemos todos estos términos de feminaz y no sé qué y bla, 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 que me parece que ya es al contrario, toda una desviación del foco que sí necesitamos atender. Esa es mi opinión al respecto. Realmente sí creo que no tiene por qué generarse mayor violencia, mucho menos a los particulares. Creo que la parte de los monumentos y demás hay un discurso y entiendo desde dónde se realiza. Sin embargo, no creo que tendríamos que poner toda nuestra atención en eso. Creo que necesitamos, como habíamos comentado la vez pasada, seguir deconstruyendo nuestros discursos que nos generan violencia. Y bueno, algunos de ellos incluso se siguen manifestando en las manifestaciones, ¿no? Eso por un lado. Otra de las preguntas, que es una de las grandes al respecto, es esto de cuándo sí es violencia, cuándo no es violencia, ¿no? Algunos hombres dicen, ¿cuándo mostrar mi interés por una mujer ya es violencia, ¿no? Y eso es una muy buena pregunta, porque por un lado decía, necesitamos revisar dos partes. Una es, desde la construcción de los géneros, a las mujeres tenemos un rol de mucha pasividad. Y no solo esto, además tenemos cifras muy altas de abuso sexual infantil, de tal manera que muchas mujeres lo han vivido. Y desde la propia experiencia, y esa es una invitación a las mujeres a revisarlo, es que muchas veces cuando no se ha sanado esto, cualquier acercamiento masculino se siente como con un cierto grado de peligro, y que tiene que ver más bien con una herida que es la que duele cada vez que alguien se acerca, y la sensación de algo me va a hacer, ¿no? Y algunos hombres podrán estar percibiendo esto, pero desde la construcción masculina tenemos muchas ideas, sobre todo en los ámbitos más machistas, de la idea de que lo que pasa es que se está haciendo la difícil, ¿no? Lo que pasa es que sí quiere, pero le gusta que le insistan. Y en esta sensación la mujer está mandando una clara señal de no lo quiero, y el hombre continúa insistiendo.
Creo que en el término del cortejo sí es necesario tener la sensibilidad y no es necesario crear otros discursos que nos compliquen. Estas ideas al respecto de dime un sí, pero mándame un ¿qué? Dime un no, pero mándame un sí camuflajeado y todas estas cosas no ayudan. Realmente necesitamos ser claros y directos y con el primer mensaje de no, retirarnos. Si la otra persona quiere, se acercará. Si no está mostrando ningún tipo de interés y estar insistiendo, sí cae en el acoso. Es por eso que necesitamos quitar los discursos que no nos ayudan y nos confunden, como esto de seguir insistiendo y eso es romántico, cuando no es romántico y puede ser de verdad para muchas personas hasta traumático, dado los niveles de acoso que vivimos las mujeres en muchos ámbitos. Si no te está dando respuesta, si tienes duda, puedes preguntar directamente, oye, es que yo entendí esto. Y si la persona dice no, o sea, yo no quiero ni me interesa, es momento de retirarte. O sea, no necesitas volver a insistir. Si la persona le interesa, se tendría que acercar para decir, ¿sabes qué? Pensándolo bien, sí. Pero si nunca se acerca, si nunca mandó, si nunca nada, definitivamente no necesitas seguir insistiendo porque sí ya está empezando a entrar en la cuestión del acoso, ¿no? Vamos a dejarle hasta aquí. Continuamos con algunas de las dudas que se generaron regresando en unos minutos más.